¿Qué es la disfunción? Pues es la incapacidad persistente de conseguir y o mantener una erección suficiente para permitir un rendimiento sexual satisfactorio. Así vamos a definirlo. Que no pueda tener una erección que sea para tener una vida sexual de calidad. Y aunque esto es un trastorno benigno, pues vamos a ver que va a afectar la salud tanto física como psicosocial y muchas veces va a tener una repercusión importante en la calidad de vida de quienes lo sufren, además de sus parejas. Antes de empezar, pues hay que saber que existen tres tipos de erecciones. Va a haber una que es reflexogénica, otra que es psicogénica y otra que son erecciones nocturnas. La erección reflexogénica, pues es la causada por la estimulación directa del área genital, que estaba por medio del nervio dorsal del pene. Aquí no tenemos mucho, digamos, mucho que ver con la psicología, simplemente una respuesta refleja. La psicógena, pues esta va a ocurrir cuando los neurotransmisores, en especial pues la dopamina y el óxido nítrico, son liberados en respuesta a estímulos eróticos en los centros sexuales del sistema nervioso central. Y pues estos estímulos van a ser controlados por las vías simpática, que esta es inhibitoria, y la parasimpática, que es activadora. Y generalmente pues va a predominar la inhibitoria en un estado basal, por eso pues no andamos con erección siempre. Y las erecciones nocturnas pues es por el predominio de la estimulación parasimpática durante la noche. Cuando estamos durante el sueño, pues la actividad simpática disminuye un montón y pues el equilibrio, y por eso es que en la noche solemos tener más erecciones. La erección pues es un fenómeno neurovascular que simplemente va a tener tres pasos bien importantes. Debe haber una disminución de la resistencia intracavernosa, esto para permitir que entre la sangre y pueda llenar los cuerpos cavernosos y producir toda esta erección. Debe haber un aumento del flujo sanguíneo. Si no llega suficiente sangre, pues no se va a poder llenar los cavernosos y no se va a poder tener una erección. Y una restricción del flujo de salida venoso por compresión de los plexos venosos, ya sean intracavernosos o subfaciales. La erección pues va a constar de varios estadios. Generalmente cuando un pene está en estado flácido, pues el músculo liso, tanto de los cuerpos cavernosos como de las paredes arteriales y arteriolares, pues van a estar contraídos, van a tener un tono, por llamarlo así, por el estímulo inhibitorio basal, que ya vimos que es simpático. Entonces, esto pues solamente va a permitir un flujo sanguíneo que va a ser poco, pero va a ser solamente nutricional. Cuando empezamos con la erección, pues lo primero que va a existir va a haber un periodo de tumescencia, el cual, pues esto es simplemente una vasocongestión fisiológica, va a aumentar el flujo arterial y va a existir una mínima salida de flujo venoso. Igual, va a haber, si existe estimulación sexual, pues se van a liberar neurotransmisores en respuesta a señales parasimpáticas. Y aquí el neurotransmisor que más se usa es el óxido nítrico. Igual, lo que va a hacer es activar la guanilato ciclasa para producir GNP ciclo, que si lo pueden ver más tarde o si ya lo leyeron, es donde actúa un poquito los inhibidores de la fosfodiesterasa 5. Entonces, aquí es importante que esta síntesis de óxido nítrico pues va a depender principalmente de la testosterona. Entonces, vamos a ver que todo el periodo de la erección va a tener varias fases. Primero, va a existir una fase de latencia, aquí, en la cual pues aumenta constantemente la presión intracavernosa, va disminuyendo la resistencia y esto va provocando que el cuerpo del pene se empiece a elongar, se empiece a alargar. Después de esta fase de latencia, pues va a existir una fase de tumescencia, en la que pues va a haber una elevación de la presión intracavernosa por aumento del flujo sanguíneo. Va a existir una fase de erección como tal, en la cual pues se estabiliza la presión intracavernosa, que generalmente va a ser entre 10 y 20 milímetros de mercurio por debajo de la presión sistólica, y aquí el volumen ya se mantiene constante y el pene está completamente elongado. Lo más largo que va a crecer, esto lo puede tener. Después de esta fase de erección, pues existe una fase de rigidez, en la cual la presión dentro de los cuerpos cavernosos pues va a exceder la presión sistólica, esto por acción del reflejo bulbocavernoso y la contracción de los músculos del piso pélvico. ¿Qué quiere decir? Llega mucho más sangre, los músculos se contraen y esto permite que haya un aumento de la presión y que el pene esté completamente rígido. Aquí pues hay mínima entrada del flujo arterial y está completamente ocluida la salida venosa. Después de la relación sexual, que ocurre todo el asunto, pues va a existir una fase de tumescencia en la cual pues hay una pérdida de la rigidez, hay una disminución de volumen peniano y la presión intracavernosa pues va
a llegar a su flujo de basal. Y esta, pues, toda esta de tumescencia, pues siempre va a estar mediada por una vía simpática, la cual, pues, va a vaciar el pene. Entonces, en condiciones normales, para que ocurra una erección, lo que debe llegar es sangre que llene los cuerpos cavernosos, provoque la erección, la relación sexual y ocurra todo esto. Dentro de la epidemiología, pues, esta pues puede presentarse desde los 20 hasta los 75 años, siendo lo más común que el 70% de las personas mayores de 70 años pues pueda tener erección. Sin embargo, hasta un 8% en personas de 20 a 29 años pueden presentar disfunción eréctil, de 30 a 39 años un 11%, de 40 a 49 años un 15%, de 50 a 59 años un 22%, 60 a 69 un 30%, 70 a 75 hasta un 37%. Entonces, en condiciones normales, pues dentro de los estudios que se han hecho, se considera que hasta un 31% de la población general va a presentar algún grado de disfunción eréctil. ¿Vale? La prevalencia global dentro de México, pues se ha estudiado hasta en un 14%. Entonces se considera que conforme va aumentando la edad del hombre, va a aumentar esta incidencia. Entonces se puede encontrar que uno de cada 4 pacientes mayores de 65 años, pues lo van a tener. ¿Qué factores de riesgo tenemos? Pues vamos a encontrar que mucho de esta disfunción eréctil va a compartir factores de riesgo comunes con enfermedades cardiovasculares. Uno de ellos, pues, es el tabaquismo. ¿Esto por qué? Porque va a dañar el endotelio y los vasos sanguíneos y eso no nos va a dar erecciones de calidad. Las enfermedades cardiovasculares, en las cuales pues está implícito tabaquismo, falta de ejercicio, obesidad, alcoholismo, hipercolesterolemia, síndromes metabólicos. La insuficiencia renal crónica también nos puede provocar o disfunción eréctil. Esto porque pues se altera el metabolismo del calcio y del fósforo y eso a veces nos produce que haya calcificación de las arterias y que disminuye el flujo. Enfermedades, por ejemplo, como el síndrome de Klinefelter. Aquí, pues, los pacientes generales tienen pérdida de libido y tienen baja testosterona. Como ya vimos anteriormente, la síntesis del óxido nítrico pues depende mucho de la testosterona. Entonces, cualquier padecimiento que nos altera esto, nos va a alterar. Las personas que usan, por ejemplo, esteroides para, bueno, que utilizan suplementos de andrógenos para el ejercicio también pueden tener esta disfunción eréctil. Enfermedades como peyronie, depresión, ansiedad, traumatismo de la médula espinal, enfermedades como Parkinson, Alzheimer y pues en gran medida pues la población con diabetes mellitus también pueden presentar disfunción eréctil. Esto se ha encontrado que los pacientes diabéticos hasta un 35 hasta un 70% pues pueden tener disfunción y existen estudios en los cuales se ha descubierto que la disfunción eréctil es predecesora de las enfermedades coronarias en un 70% de los casos. ¿Esto por qué? Porque los vasos de la microvasculatura peniana son más pequeños que la coronaria. Entonces, en muchos casos, primero llegan los pacientes con disfunción eréctil y posteriormente pueden presentar una enfermedad cardiovascular. Van a existir también diversos fármacos que nos pueden provocar. En general, casi todos los antihipertensivos nos pueden provocar disfunción eréctil, tanto los diuréticos tiacídicos, la hidroclorotiazida, la clortalidona, por ejemplo, los bloqueadores beta, atenolol, propanolol, metoprolol, los alfa-1 adrenérgicos también como la metildopa nos pueden provocar disfunción eréctil. Las IECAS también pueden provocarnos, captopril, el narapril, medicamentos psicotrópicos, inhibidores de la recaptura de la serotonina, casi todos los antidepresivos, antiandrógenos también, el ketoconazol, porque esto nos altera la función suprarrenal, la espironolactona, simetidina, digoxina, hasta la marihuana nos puede afectar, ¿sale? Y vamos a encontrar que van a existir diversas condiciones que nos van a aumentar el riesgo de poder padecer disfunción eréctil. El uso de antidepresivos, como ya lo vimos, nos aumenta hasta 9 veces el riesgo de disfunción. El uso de antihipertensivos, la diabetes, los pacientes que tienen síntomas urinarios obstructivos, la hipertensión, el tabaquismo, la obesidad, la inactividad física, la enfermedad cardiovascular y la hipercolesterolemia. Entonces, siempre que les llegue algún paciente, pues debemos interrogar muy bien para saber cuál es el problema que está pasando y qué factor de riesgo podemos modificar para que la calidad de sus elecciones mejore.
Como ustedes pueden notar, pues el origen de la enfermedad puede tener un montón de causas. Puede ser vascular y dentro de la vascularidad puede ser arterial o puede ser una causa venosa, puede ser una causa neurogénica, una causa anatómica, pueden existir padecimientos endocrinos y como ya vimos, un montón de fármacos nos pueden provocar la erección. Entonces, es algo que aunque no lo creamos puede ser bastante común y hay un montón de cosas que nos pueden afectar la forma y la calidad de nuestras elecciones. Pues dentro de la amnesis, lo primero es que hay que determinar si la disfunción eréctil es de un origen primario. Esto quiere decir que tengamos alguna malformación muscular, alteraciones hormonales, etcétera, o es secundaria. ¿Esto qué quiere decir? Que ya hayamos tenido erecciones de buena calidad, relaciones sexuales normales y que posteriormente empecemos con el problema. Igual es importante poder determinar porque en muchos casos puede haber un origen psicológico y esto tenemos que marcarlo pues para poder tratarlo y no pensar que es solamente algo idiopático o no descartarlo. Para poder evaluar esto, existe un índice internacional de la función eréctil en cuales son varias preguntas, son 5 preguntas y en las cuales simplemente se ve la frecuencia en la que ellos tienen el problema y generalmente lo preguntan cómo clasifica su confianza para conseguir y mantener una erección, muy baja, baja, moderada, alta, muy alta, cuando tiene erecciones con una estimulación sexual, qué tan suficientemente rígidas si se puede penetrar o no. Una vez que se penetra, cuánto tiempo él puede mantener la erección, porque hay algunos pacientes que van a llegar con erecciones a lo mejor de mala calidad, que sí pueden penetrar, pero sin embargo, una vez que empieza la penetración, pues disminuye muy rápido. Igual, hay pacientes que pueden penetrar, que no disminuyen tan rápido, pero que no pueden terminar la erección, toda la relación que hasta llegar al orgasmo. Igual, después también cuando se intenta la sexual, pues con qué frecuencia es satisfactorio. Entonces, dependiendo de este puntaje, pues podemos establecer que la disfunción puede ser desde no sufre disfunción eréctil hasta puede ser media, media moderada, moderada y severa. Pueden existir algunos otros cuestionarios, pero generalmente el anterior, este que vimos, es el más sencillo y es el más fácil de reproducir. Dentro de la exploración física, pues se debe centrar en la exploración de los caracteres sexuales secundarios. Hay que realizar una exploración cardiovascular y revisar el estado de los genitales, ver la consistencia de los testículos, si no tienen un tamaño pequeño, si no hay hipogonadismo, etcétera, etcétera. Se debe, además del tamaño, la situación y la consistencia, pues revisar reflejos cavernosos, revisar la sensibilidad perineal, palpar el pene, buscando si existe alguna placa, como la enfermedad de la Peyronie, qué tanto se puede elongar el pene, si hay alguna desviación, hay que revisar si existe ginecomastia, alguna alteración visual o alactorrea para poder descartar un síndrome de Klinefelter, algún crecimiento normal del vello púbico, distribución de la grasa, etcétera, etcétera. También podemos encontrar secuelas de BC, búsqueda orientada pues, a descartar aneurismas y poder revisar si hay datos de algún desorden endocrino como tal. Dentro del diagnóstico, pues para descartar causas endócrinas, pues lo primero que debemos que revisar es la testosterona, esta la cual revisamos tanto los valores normales de la testosterona total, las liebres séricas y la unida a la globulina LIGA, digamos, las homosteroides. Y estos estudios pues, generalmente se toman entre las 8 y las 10 de la mañana por el ciclo normal del circadiano de la testosterona. Igual, si hay niveles de testosterona bajos, pues se debe completar con un perfil hormonal completo que nos va a incluir la LH, la FSH, el perfil tiroideo y la prolactina. También se puede complementar con un perfil metabólico y también con un perfil de lípidos, porque como ya lo vimos, situaciones como una hipercolesterolemia pues también nos pueden provocar disfunción. Es importante, no lo mencioné, que la exploración física y la anamnesis también revisen si no fuma, porque es algo bien común y es un factor riesgo que se puede quitar mucho más fácil. Como tal, pues podemos encontrar tanto alteraciones dentro de la testosterona, igual cuando la testosterona está normal, no necesita tratamiento, igual si la testosterona libre está por debajo, por encima de los límites normales, pues tampoco se da tratamiento, solamente cuando está por debajo. Igual en algunas ocasiones la testosterona libre está por encima de los límites normales, pues tampoco se da tratamiento, solamente cuando está por debajo. Igual si la testosterona libre está por debajo de los límites normales, pues tampoco se da tratamiento, solamente cuando está por debajo. Igual en algunas ocasiones la testosterona
total puede estar normal y la testosterona libre puede estar un poquito baja, pero igual eso no necesita tratamiento porque en unas ocasiones puede ser que estén más unidas las proteínas. Con el luteinizante, pues hay que revisar que no esté elevada, lo que nos hablaría de un déficit androgénico. Y pues en este caso, pues se puede dar tratamiento sustitutivo. Y si está disminuida, pues podemos revisar que no tenga un hipogonadismo. Una de las pruebas que se puede hacer es el Regiscan. No es una prueba tan específica porque esta se hace durante la noche y en algunas ocasiones los pacientes con trastornos del sueño pues nos pueden dar falsos positivos. Y este estudio se realiza por 2 noches. Como ustedes ven, se ponen 2 anillos en la base y en el surco coronal. Y lo que vamos a poder revisar es que existan alrededor de 3 a 5 erecciones por la noche. Que la duración sea mayor de 20 a 30 minutos y que existe un aumento del diámetro de 3 centímetros en la base y de 2 centímetros en el surco. Esto pues también vamos a encontrar que debe haber un aumento de la rigidez mayor al 70% para que podamos pues tenerlo como positivo, ¿no? También pues podemos revisar o realizar una inyección y estimulación intracavernosa combinada. Aquí lo que usamos son fármacos vasoactivos, que en este caso se puede usar la prostaglandina E1, que es el alprostadil, y la papaverina, que pueden estar solos o pueden estar en combinación. Esto pues con el fin de poder aumentar la producción de AMP cíclico y se evalúa la respuesta después de 10 a 15 minutos de aplicar el fármaco. Entonces, ¿qué vamos a evaluar aquí? Si existe, bueno, vamos a poner un 0 si no hay una reacción visible, si no hay erección, un 1 si hay una leve tumescencia sin rigidez, 2 una mediana tumescencia sin rigidez, 3 tumescencia completa sin rigidez, 4 tumescencia completa con una mediana rigidez, lo que permite el coito, y la 5 que existe una tumescencia y rigidez completas. Y valores de 0 a 3, que quiere decir que no haya rigidez hasta que haya una tumescencia completa, pero sin rigidez, son consideradas como negativas y el paciente aquí no va a responder a los fármacos vasoactivos, que estos son la segunda línea de tratamiento para la disfunción eréctil. Algo importante es que podemos hacer también un ultrasonido Doppler. Igual, el fin de este estudio pues es darnos una imagen de la circulación arterial y venosa del pene. Aquí, que es un traducción de 5 a 10 hercios y la administración de sustancias vasoactivas, que como ya vimos puede ser la prostaglandina E1 o la papaverina. Aquí pues se van a realizar 2 medidas y generalmente lo que vamos a medir es el flujo arterial, el pico sistólico, el diámetro de la arteria cavernosa y la velocidad diastólica final. Generalmente el pico sistólico, que es la mayor velocidad que puede presentar la circulación, debe ser mayor a 30 centímetros por segundo. Algunas bibliografías lo ponen de hasta 35. Y se considera que menos de esto pues nos va a dar una disfunción leve o algo más severa. También en reposo, la arteria cavernosa debe medir entre 0.3 y 0.5 milímetros de diámetro y aumentar hasta 0.7 a 1.2 milímetros. Y por último, también se mide la velocidad diastólica, que quiere decir que tan rápido se vacía el pene, y lo normal es que se vacíen o que sea menor a 3 centímetros por segundo y mayor de 13, sugiere pues alguna alteración venoclusiva. ¿Qué quiere decir? Es probable que pudiera existir una función arterial normal, que se llene el pene de sangre los que busca venosos, pero que lo que esté fallando simplemente sea el mecanismo venoclusivo. Entonces toda la sangre que llegue pues, se pueda vaciar. También se puede hacer la cavernosometría, que se considera el test más sensible para el diagnóstico de una disfunción venoclusiva. Aquí pues lo que se va a medir es la presión intracavernosa mientras se difunde solución salina hasta lograr una presión mayor o una presión de 120 a 150 milímetros de mercurio. Igual, si se necesita que el flujo sea mayor a 3 mililitros por minuto, pues se piensa en una venoclusión. ¿Por qué? Porque aquí vemos que lo que está pasando es que se está vaciando demasiado rápido. Entonces, eso es lo que no nos permite pulsar. La cavernosometría, pues se realiza inyección intracavernosa de vasoactivos y lo que nos puede orientar pues es una fuga venosa para ver si hay una vía de escape sanguínea. Y esto pues previo a una cirugía correctiva. También se puede hacer evaluación neurofisiológica, se puede hacer electromiografía de los reflejos bulbocavernosos, potenciales evocados, tiempo de conducción de los nervios dorsales del pene, potenciales evocados sacros, sensibilidad peniana y conducción de estos nervios, ¿no?
Otro que se puede realizar es hacer una biopsia cavernosa, esto para poder ver la proporción de músculo liso contra colágeno. Lo normal es que más o menos el 45% sea músculo y el otro 50% sea colágeno, pero se ha encontrado que, por ejemplo, en una disfunción eréctil aterogénica, pues la proporción de músculo liso sea de un 10 a un 25%, que bien, es muy bajo a los valores normales. Y en una disfunción monoclística, pues puede variar entre el 19 y el 36%. Entonces, pues dentro del tratamiento de estos pacientes, el tratamiento de cada paciente va a ser individualizado, pero lo primero es indicar cambios en el estilo de vida, hábitos más saludables, el realizar ejercicio, el tabaquismo, el cuidar la ingesta de grasas, el evitar la obesidad, alteraciones metabólicas, etcétera. Y también siempre es importante que tenga valoración por el psicólogo, porque en muchas de estas ocasiones el problema no es tanto orgánico, sino psicológico. Dentro de la primera línea de tratamiento, pues son los inhibidores de la fosfodiesterasa 5, los cuales pues nos van a aumentar el gen psíquico y lo que nos provocan en resumen o a grosso modo es que llegue más sangre al pene. Entonces, dentro de estos están el sildenafil, el tadalafil, el vardenafil y el avanafil. Creo que aquí nada más hay sildenafil, tadalafil y vardenafil, que es el Viagra, el Cialis y el Evitra. Y el avanafil no hay aquí en México todavía. Van a tener pues efectos adversos cada uno. Generalmente el que más da cefalea, bueno, puede dar cefalea, puede dar sofocos, algunos pueden provocar dispepsia, congestión nasal, mareos, anomalías de la visión, por ejemplo en el sildenafil, dolor de espalda y mialgias en algunos. Tanto el sildenafil como el vardenafil va a disminuir sus efectos con las grasas, entonces en ellos no se recomienda que lo consuman con los alimentos, porque el paciente va a llegar diciendo que no le hizo nada. Y al final no era que el medicamento no hiciera nada, simplemente se estaba tomando de una manera incorrecta. Okay. Generalmente la eficacia del sildenafil pues varía un poquito entre 6 y 12 horas el efecto. El tadalafil no se afecta con la ingestión de grasas y el efecto pues puede durar hasta 36 horas. ¿Sale? El vardenafil, por ejemplo, está contraindicado en pacientes con arritmias. Otro mecanismo que se puede utilizar son los dispositivos por constricción al vacío, que estos se bajan, pues es una bomba, digamos, o dispositivos de bomba también. Estos se basan en la restricción del flujo venoso por una compresión de la base del pene, que generalmente lo que se puede poner es un anillo constrictivo, una liga, y el cual pues va a realizar un sistema de bombeo y va a permitir que sea, ¿no? Igual, aquí no se recomienda usar por más de media hora, por lo cual es un uso limitado, porque pues la misma constricción puede provocar hay alteraciones. Y esto pues se recomienda a los pacientes que no tienen respuesta al tratamiento farmacológico y en los cuales pues no quieren un tratamiento con una prótesis. Se puede utilizar también inyecciones intracavernosas, que aquí se puede usar el aprostail, que ya vimos que era la prostaglandina E1. Igual, se hace la inyección dentro de los cuerpos cavernosos pues, y es pues eficaz a los 15 minutos. Y la duración pues va a depender de la dosis. ¿Qué complicaciones nos puede dar las inyecciones intracavernosas? Por priapismo, fibrosis y dolor en la zona. ¿Sale? Esta es una terapia de segunda línea. Generalmente lo primero que utilizamos son los inhibidores de la fosfodiesterasa. Si no funcionan, podemos utilizar esto, los activos. Ok. Lo siguiente es el Vitaros, que es la aplicación tópica. Igual, esto se aplica en la uretra. Esto permite que se absorba y pues no va a provocar también la erección. Y en los pacientes pues, que no respondieron al tratamiento farmacológico, que no se utilizan las hormonas vasoactivas, pues la prótesis de pene es el último tratamiento. Entonces, pueden existir prótesis maleables e inflables. Los maleables es simplemente un fierro, ¿sale? Y esta pues, va a proporcionar el maleable un pene constantemente rígido y puede ser idóneo pues, en los pacientes de edad avanzada, que tienen relaciones sexuales ocasionalmente, que no hay tanto problema. Pero personas que son un poquito más jóvenes, pues se recomienda una prótesis inflable. Y pues son más costosas, mucho más costosas que una maleable, pero pues las tasas de satisfacción son más elevadas. Aquí lo podemos ver. Hay de dos elementos, hay de un elemento, y lo que se encuentra son los cilindros que se introducen dentro de los cuerpos cavernosos y pues tienen su reservorio de agua y la bomba, ¿no? También
esto tiene poco, de unos 5 o 10 años, la terapia con ondas de choque extracorpóreas, como el E8. Pero aquí si bien no se tiene bien establecido cómo funciona, lo que sí se encontró es que hubo mejoría y se cree pues que hay que la terapia va a favorecer la neovascularización y que se vuelvan a generar más vasos sanguíneos. Y aquí más o menos se ve cómo se realiza la terapia. Y listo. ¿Tienen dudas? No, todo bien. No, doctor. De momento no. Yo, yo quería